El río de las hormigas dormidas. En un rincón olvidado del mundo, donde las montañas parecían animales dormidos y los árboles susurraban nombres antiguos al caer la tarde, existía un caserío llamado la Quebrada del Viento. Allí vivía un niño pequeño llamado Elías, un niño de ojos inmensos y silencios largos, como si hubiera nacido escuchando secretos que nadie más podía oír. La gente del lugar decía que el río que bordeaba el pueblo estaba encantado. Cada madrugada, cuando todavía el cielo era gris y las gallinas seguían dormidas, una figura cruzaba aquellas aguas heladas. Algunos aseguraban que era un hombre, otros que era un espíritu vestido con piel humana. Elías apenas tenía 5 años cuando comenzó a ver aquella sombra. La sombra aparecía al amanecer. Traía consigo un olor a barro mojado y tabaco viejo. Caminaba lentamente, con botas cubiertas de lodo, y su voz sonaba como una puerta oxidada. Nadie preguntaba demasiado. En los pueblos pequeños, el miedo suele disfrazarse de costumbre. A veces, la sombra llamaba al niño con palabras suaves, ofreciéndole caramelos o cuentos sobre ciudades lejanas donde los trenes podían volar. Elías, que apenas conocía el mundo más allá del río, escuchaba fascinado, pero la sombra tenía juegos extraños. Uno de esos juegos consistía en llevarlo cerca de un enorme hormiguero escondido entre raíces retorcidas. Entonces tomaba la pequeña mano del niño y la acercaba lentamente hasta las hormigas negras. Las hormigas subían como diminutas brasas vivas. Picaban mucho. Elías sentía cómo el fuego diminuto recorría sus dedos y trepaba por sus brazos. Quería llorar, pero algo en la mirada de aquella figura le congelaba la voz. Las hormigas limpian el alma, decía la sombra, y el niño comenzaba a creer que tal vez el dolor era parte de crecer. Con el tiempo, Elías dejó de contar aquellas cosas. Los niños aprenden rápido, cuando los adultos prefieren no escuchar. Así que guardó el secreto dentro de sí, igual que un pájaro encerrado en una caja oscura. Pasó un año. Elías cumplió 6. Para entonces, ya sabía distinguir los sonidos del miedo, el crujir de una rama detrás de él, el eco de pasos demasiado lentos, el silencio repentino de los perros. En aquellos días apareció otra figura. No venía del río. Llegaba desde el camino viejo que atravesaba los cañaverales. Era alguien que sonreía demasiado y que hablaba con una dulzura artificial, como las frutas que se pudren por dentro. La gente confiaba en aquella persona, tal vez porque los monstruos verdaderos rara vez tienen rostro de monstruo. Elías comenzó a acompañarlo algunas tardes. Le enseñaba juegos absurdos, adivinanzas, canciones viejas, pero debajo de aquella apariencia amable habitaba algo oscuro, algo parecido a una habitación sin ventanas. Una tarde, mientras afuera la lluvia golpeaba los techos de zinc, aquella persona obligó al niño a participar en un ritual secreto que, según decía, servía para que los niños aprendieran a obedecer a las estrellas. Elías no entendía. Solo sabía que quería irse, pero el miedo convierte el cuerpo de los niños en piedra, y el niño obedeció. Después de aquello, sintió que algo dentro de él se había roto silenciosamente, como una rama bajo el peso de la tormenta. Nunca habló de ello. ¿Cómo explicar ciertas sombras cuando uno ni siquiera conoce las palabras correctas? Durante mucho tiempo creyó que todo había sido culpa suya. Las noches comenzaron a llenarse de sueños extraños. Soñaba con hormigas gigantes, caminando dentro de iglesias vacías. Soñaba con un río oscuro que tragaba voces. Soñaba con hombres sin rostro que llevaban máscaras hechas de barro. Y en todos los sueños aparecía una luna roja, observándolo desde muy arriba. Los años pasaron. Elías creció, pero ciertos dolores no envejecen, solo aprenden a esconderse. Con el tiempo abandonó la Quebrada del Viento y viajó hacia ciudades enormes donde nadie conocía su historia. Trabajó en muchas cosas:
cargó cajas en mercados, limpió ventanas, vendió periódicos bajo la lluvia. A veces parecía feliz. Otras veces sentía que llevaba un animal herido viviendo dentro del pecho. Nunca logró acostumbrarse a que alguien le tocara las manos. Las hormigas seguían allí, invisible para todos. Una noche, ya siendo adulto, soñó nuevamente con el río. En el sueño caminaba descalzo por la orilla, mientras miles de hormigas negras construían un puente sobre el agua. Entonces escuchó la voz de un anciano. Los recuerdos no desaparecen, dijo el anciano, solo cambian de forma. Elías despertó temblando, y por primera vez comprendió algo importante. Aquello que le ocurrió nunca había sido un castigo. Nunca había sido culpa suya. Los monstruos habían usado disfraces humanos. Eso era todo. A partir de entonces comenzó lentamente a reconstruirse. Como quien recoge pedazos de vidrio después de una tormenta. Aprendió a hablar. Primero con dificultad, luego con rabia, finalmente con serenidad. Descubrió que muchas otras personas también escondían ríos oscuros dentro de sí. Personas que sonreían en público mientras cargaban heridas invisibles. Comprendió que el silencio puede ser una prisión heredada y que romperlo es una forma de volver a nacer. Dicen que en las madrugadas de la Quebrada del Viento todavía puede verse una sombra cruzando el río. Algunos aseguran que es apenas niebla. Otros creen que son recuerdos que se niegan a morir. Pero hay ancianos que cuentan una historia distinta. Hablan de un niño que sobrevivió a los hombres oscuros del río, un niño que aprendió a transformar el dolor en palabras, y dicen que cada vez que alguien cuenta su historia, las hormigas abandonan por un instante sus túneles subterráneos para escuchar en silencio, porque incluso las criaturas más pequeñas conocen el peso de las heridas humanas. Nadie sabe cuánto hay de verdad en esa leyenda. Tal vez todo ocurrió realmente, o tal vez el río inventó la historia para que los pueblos no olviden que existen heridas invisibles que ningún ojo puede ver. Pero si alguna vez visitas la Quebrada del Viento y escuchas el murmullo del agua durante la madrugada, quizá entiendas por qué ciertos niños crecen mirando el mundo como si hubieran sobrevivido a una guerra secreta. Y quizá descubras que algunos cuentos fantásticos nacen precisamente allí, en el lugar donde la realidad duele demasiado para ser contada de frente.